Muy buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Jimena, representante de cuentas de Active Trades, y hoy tengo el placer de presentarles a un invitado especial, Rafael Rodríguez, que nos acompaña desde Colombia. Con él damos inicio a una nueva serie de webinarios que vamos a realizar semanalmente y que serán de acceso gratuito para todos nuestros clientes. Una serie de webinarios en los que tendremos la oportunidad de aprender las estrategias y secretos de traders profesionales y donde también hablaremos de los mercados internacionales. Hoy durante la próxima hora, Rafael nos presentará un análisis de las variables de mercado más importante para el 2022. Esto incluirá la valoración de las primas de riesgo, rendimiento real de los bonos y ganancias corporativas. Bienvenido, Rafael. Buenos días, Jimena. Buenos días a todos. Mi nombre es Rafael Rodríguez. Yo soy el director del Centro de Investigación Cuantitativa de VIP Alliance. Como decía Jimena, lo que vamos a hacer hoy es un ejercicio en donde vamos a valorar o vamos a trabajar para despejar una hipótesis de trabajo, y es si tendremos un rally de crecimiento en el Standard & Poor's 500 de forma direccional, como lo hemos visto en los últimos años, o si contrario a ello estamos entrando en un entorno de alta volatilidad, donde vamos a llegar a ver un Standard & Poor's en los 4.400 puntos a final de este año. En razón de ello, pues tenemos 5 momentos de exposición. Primero vamos a presentar estos 2 escenarios nombrados. Luego analizaremos los riesgos estructurales o latentes que vemos en el mercado. Continuaremos con un análisis de la amplitud de mercado y las estructuras que tenemos de cotización. Posterior a ello, revisaremos, según estos riesgos latentes y lo que vemos en la amplitud de mercado, cuál puede ser o cuál es el entorno o ciclo económico al que nos vamos a enfrentar para finalmente proponer algunas estrategias de inversión y algunos mercados donde estamos viendo posibilidades de inversión en este año. Dicho esto, entremos en materia, y desde el punto de vista de la previsión económica, tenemos bastantes casas de mercado y financieras alcistas, pero quizás la que hemos traído para destacar el día de hoy es la previsión de Goldman Sachs, quien ha puesto el Standard & Poor's 500 en los 5.100 puntos, pero puntualmente lo que sabemos de este entorno y los supuestos que tiene este entorno es que veamos primero una subida del 9% en el índice macro hacia finales del 2022. ¿Esto qué demanda? Básicamente, esto demanda un crecimiento de un 10% a nivel de dividendos, y ellos están suponiendo que la actual desaceleración de crecimiento vista en el PIB de los países desarrollados no entorpecerá la fortaleza vista actualmente en el índice. Del mismo modo, la previsión de Goldman Sachs lo que nos deja ver es que las políticas de la Fed, en donde ya hemos visto una Reserva Federal mucho más proteccionista, no afectará la cotización de los mercados. Finalmente, ellos ven un EPS con un crecimiento del 8% en 2022, como se aprecia acá, ¿cierto? Proyectan un crecimiento adicional de un 4% para 2023, y de esta manera ven que las ventas agregadas del S&P aumentarán en un 9% este año. Estos son los supuestos que le permiten pues, a esta firma seguir siendo optimistas para el presente año. Y por otro lado tenemos pues, la cara de Morgan Stanley, que es una de las pocas firmas que empieza a optar por un entorno de alta volatilidad y que sitúa al Standard & Poor's 500 en los 4.400 puntos. Ahora bien, esta previsión, ¿qué es lo que está teniendo en cuenta? Dice, bueno, primero, el progreso lento de las acciones se volverá cada vez más volátil.
a medida que el crecimiento de las ganancias se desacelera. Es decir, ellos sí ven que la actual ralentización en el crecimiento económico mundial pues va a traer un efecto inmediato a las acciones. Ven que los rendimientos de los bonos continuarán aumentando y dentro de su previsión hay un supuesto, y es que los problemas en las cadenas de suministros van a continuar, lo cual traería y sería un efecto directo sobre las acciones y un efecto base, elevados costos a los insumos. Como todos saben, las miradas actualmente del mercado están situadas en el IPC y finalmente también encuentran que el actual nivel de incertidumbre sobre política fiscal y a nivel geopolítico, recordemos el entorno de elecciones y la salida de Merkel, por ejemplo, ellos ven que ese entorno y esa unión que ha caracterizado a la zona euro, junto con las tensiones vistas hoy en día entre Estados Unidos y China, pues evidentemente va a traer un efecto hacia las ganancias corporativas. Y finalmente, ellos ven que el mercado americano cotiza actualmente pues, con una prima de valoración récord frente a otras parejas globales, con lo cual este entorno de incertidumbre, este entorno de alta inflación, pues hace que el mercado americano sea el menos atractivo para ellos y por eso sitúan el Standard Poor's 500 en los 4.400 puntos. Teniendo este panorama y estos dos escenarios, es importante que evaluemos ahora cuáles son los riesgos que nos pueden conducir o a un escenario tipo optimista, como el de Goldman Sachs, o un escenario tipo Morgan Stanley, un poco más pesimista o conservador, si se quiere. De ahí que entremos a estudiar los riesgos latentes del mercado y para ello vamos a ahondar en 5 familias o en ciclonúcleos. El primero es el macroeconómico. Y aquí quizás hemos situado 8 claves, las llamamos nosotros, de seguimiento macroeconómico. Y el primero es, como veíamos, el crecimiento económico. ¿Sí? Si se desacelera, es muy probable, y es lo que tenemos que ir mirando, que tanto ha descontado el inversionista y los mercados a medida que se empieza a desacelerar la economía. Si esta ganancia interanual empieza a cambiar la psicología de los inversionistas, cambiando, por supuesto, el sesgo, llevándonos a un mercado bajista. Y a partir de ahí, lo que estamos viendo de previsiones, pues actualmente son escenarios correctivos, tanto en Estados Unidos, un poco más de recuperación en China, luego, pues evidentemente, de esos picos alcanzados entre la peor parte del COVID-19 y la recuperación del primer semestre y segundo semestre del año pasado. A nivel de Europa vemos un mismo escenario similar al de Estados Unidos, y es que nos encontremos con ralentización económica. Una segunda clave tiene que ver con la inflación, y es que, como todos hemos visto y hemos escuchado en las últimas declaraciones, tanto de Christine Lagarde como de Jerome Powell, la inflación se prevé que sea transitoria hoy en día, y el cambio de sesgo en el discurso, por lo menos de la Fed, es que no va a ser transitoria. Entonces dependerá mucho qué tan acertado es esta flexión o ralentización en la inflación. Dependerá de esto que esta clave de análisis macroeconómico para este año nos lleve o a un entorno de los 4.400 o a un entorno de los 5.200 puntos. ¿Por qué? Porque hemos visto que la hemos situado acá y no se ha dado la inflexión. Estamos hablando de esta primera zona. Hoy en día estamos en una inflación casi del 7% en Estados Unidos y ya veremos con el último dato que salió la semana pasada si empezamos a ver la tan anhelada contracción en la inflación. Pero como ven, todos los escenarios o los análisis a nivel de inflación, tanto para Estados Unidos como China, esperan ralentizaciones en la inflación, al igual que Europa. Con lo cual es una variable que debemos seguir en tanto y en cuanto puede llegar a cambiar el sesgo inversionista. Por otro lado, tenemos
un tema de la confianza del consumidor, y es que el aumento en los costos salariales y en los insumos reduzca las ganancias corporativas, lo cual lleve a que los inversionistas tengan una decepción respecto a las expectativas de crecimiento en sus ganancias. Desde este punto de vista, pues vemos que la confianza del consumidor, ¿cierto?, que es lo que vendría alimentando la ganancia corporativa, pues sigue estando en un entorno bajista, ¿cierto?, con estas bandas Kellner que nosotros hemos calculado, y en ese entorno bajista el mercado y las previsiones no muestran una rápida recuperación, con lo cual será fundamental ver o una recuperación en la confianza del consumidor, ¿cierto?, o que el pesimismo empiece a mostrar fortalezas, ¿no?, tanto en Estados Unidos como en China y en Europa, lo cual dependerá, como todos saben, de qué pasa con la variante Omicron y si en verdad llegamos a reactivar la economía como se esperaba. Finalmente, una cuarta clave de riesgo latente que estamos valorando, pues tiene que ver con las valoraciones. Y es que estas empiecen a pesar verdaderamente en la psicología del inversor. Como todos saben, y veremos más adelante puntualmente, estamos hoy en día en niveles de valoraciones históricos que han acompañado pues, mercados mucho más bajistas luego de alcanzar estos niveles de valoración. Sin embargo, aún no lo estamos viendo. En China, contrario a lo que podemos ver en la bolsa de Estados Unidos, que cotiza en valoraciones extremas o muy altas, en China sí tenemos una vuelta a valoraciones que no veíamos quizás en los últimos 17 años. Bueno, las otras 8 claves tienen que ver, por un lado, con las tasas de interés que empiecen a afectar tanto a consumidores y corporaciones. Como todos sabemos, el mercado, y dada el cambio en el discurso de la Reserva Federal, empieza a descontar una subida en las tasas. Sin embargo, ya lo veremos, la toma de decisiones en términos de política monetaria y política fiscal nunca ha sido muy eficiente y siempre ha traído problemas a los mercados. Ya el mercado está descontando una subida de tasas, más o menos del 0.25, 0.50 puntos por el lado de Estados Unidos. Contrario a ello, esperan que China sea un poco más flexible y empecemos a ver rotaciones o caídas en las tasas hacia los 3.5, perdón, y a nivel de la zona euro se espera que no haya cambios en su política monetaria. Por otro lado, un riesgo muy latente que debemos seguir es que se presente una contracción o un evento relacionado en el mercado de crédito que traiga un efecto cola al mercado bursátil. Como sabemos, el episodio vivido con Evergrande en China tensó los mercados, tensó las primas de riesgo y mostró que por ahí puede haber un riesgo sistémico en las bolsas, es decir, a través de eventos de crédito o puntualmente, y como lo hemos anunciado acá en la clave 8, en el sector inmobiliario. Como todos saben, estamos en una burbuja inmobiliaria sin parangón y actualmente las previsiones esperan crecimiento, leves correcciones para continuar, por ejemplo, en Estados Unidos, y vemos el mismo comportamiento, la misma previsión, tanto en China como en Europa. Con lo cual, un pinchazo del sector inmobiliario en cualquiera de estos zonas de análisis, junto con el nivel de apalancamiento que tenemos y la experiencia vista con el caso de Evergrande, pues puede traer problemas a los mercados. Y finalmente, pero que no la hemos saltado, pero que constituye las 8 claves macro que seguimos, tiene que ver con un error de política monetaria. Y es que la subida en los tipos de interés, que ya empezamos a ver un consenso hacia el 2022, el presente año, traiga un problema, ¿no?, al mercado, como ya lo vamos a ver puntualmente.
Si continuamos analizando el riesgo latente de los mercados, entramos a hablar evidentemente del entorno de valoración. Y es que en el escenario anterior decíamos, estamos en niveles muy altos de valoración. Lo que ustedes están viendo en pantalla es que sin importar la métrica con la que analicemos, por ejemplo, el CAPE ratio frente al Standard & Poor's 500, actualmente estamos en niveles de altísima valoración histórica. Como ven, estamos en unos picos muy por encima de mercados que trajeron correcciones. Es decir, estos picos en valoración se tradujeron en correcciones en el S&P posteriormente. Estos picos en valoración se tradujeron en correcciones en el Standard & Poor's 500. Estos picos en valoración se tradujeron en correcciones. Y actualmente pues, nos situamos en un gran pico de valoración desde el punto de vista histórico y sin importar la métrica que usemos, continuamos a niveles muy altos de valoración. Y esto es muy importante decirlo, es que estos niveles de valoración hoy en día se tienen a pesar de que los índices están corrigiendo, pero siguen en niveles muy altos de cotización, se debe al problema de la indexación. Y básicamente lo que estamos diciendo es que el Standard & Poor's 500, que contiene las 500 compañías más importantes de Estados Unidos, básicamente está concentrando su crecimiento en 10 compañías. Como pueden ver acá, en donde Apple, Microsoft y Google tienen una alta ponderación junto con Tesla, con Amazon, con Facebook, pero son 10 compañías las cuales están moviendo el índice y esa alta concentración pues aumenta el riesgo, ¿no? De que estos niveles altísimos de valoración, a medida que estas compañías empiecen a perder fuelles y se llega a dar, pues traiga correcciones al mercado debido a la concentración del mercado. Por otro lado, y visto esto, entonces la pregunta que uno se hace a nivel de riesgo es, ¿qué está motivando el mercado? Si estamos diciendo que estamos en niveles muy altos de valoración, estamos diciendo que a nivel de crecimiento económico la perspectiva es de contracción, entonces ¿por qué los mercados siguen subiendo y hemos subido? Y entonces ahí tenemos que ver lo que nosotros llamamos nuestro respirador artificial del mercado de valores, y es que, como pueden ver, la recompra de acciones es uno de los grandes motores de la subida de los índices actualmente y puntualmente el Standard & Poor's 500. Por otro lado, tiene que ver con el exceso de estímulo por parte de los bancos centrales, y es que si lo vemos comparativamente desde la crisis financiera, es que para salir de la crisis financiera en su momento, este fue el estímulo inyectado en número de días por parte de los bancos centrales. Pero contra el problema del COVID-19, pues esto fue lo que desataron. Evidentemente, este entorno de estimulación exagerada o monstruosa que no se veía incluso contra la crisis financiera, pues ha traído una lluvia de liquidez sobre el mercado que lo ha estado alimentando e inflando, ¿sí? Lo cual también se ha traducido en un incremento de la recompra de acciones por parte de muchos directivos, ¿no? Y compañías. Entonces, a medida que vemos que la política monetaria y los bancos centrales empiezan a tornar mucho más conservadores y proteccionistas, pues esto tenderá a reducirse. Todo este estímulo se espera que se empiece a reducir. Y si a eso le sumamos que este es el respirador artificial de la cotización de los mercados bursátiles, pues es muy posible que eso traiga un efecto directo a la cotización y que nos veamos con otro tipo, que hay una limpieza en términos de valoraciones, pero que esa limpieza en valoración, como todos saben, tiene dos dinámicas. O se da directamente a partir de una corrección del mercado o nos comportemos dentro de bandas laterales, ¿cierto? Y entornos de altísima volatilidad para limpiar evidentemente estos excesos que están viendo ustedes en pantallas, tanto de las recompras como motor de crecimiento, como del estímulo que se está inyectando a los mercados. Y finalmente, analizamos dos puntos y tiene que ver con
se ha comunicado mucho que un riesgo actual y un riesgo latente de los mercados es la subida de los tipos de interés. Nosotros lo llamamos la cuenta regresiva del mercado. Y es que si bien los cambios de sesgo en términos de política, es decir, los incrementos en los tipos y políticas monetarias mucho más restrictivas y fiscales, han traído problemas a los mercados. Perfecto, no lo negamos. Y eso es muy claro. No le llega muy bien al mercado que el costo del dinero sea cada vez más alto. Sin embargo, en esto no coincidimos con muchas casas. El efecto no es inmediato, tal y como se muestra en esta estadística de Ryan Detrick, en donde la primera subida de tipos, incluso aunque se den 4 en el mismo año, no se traduce directamente o en el mismo periodo en una corrección del mercado financiero. Contrario a ello, las subidas de tipos han lastrado o lastimado el mensaje, el mercado un año después. Con lo cual, no llamamos al impacto de los cambios de política monetaria y al impacto del sesgo o la acomodación de la Fed y de los bancos centrales, no lo llamamos un impacto directo ni un riesgo latente tan directo, sino una cuenta regresiva. Porque esos cambios de sesgo en su política han traído históricamente un efecto de decalaje de más o menos 12 meses sobre el mercado accionario. Y dicho esto, entonces, entendiendo esas 8 claves macroeconómicas, entendiendo cómo estas históricamente se han traducido o han llevado un impacto al mercado bursátil, la pregunta es ¿qué están haciendo los inversionistas? Y para eso lo que hemos hecho es estudiar la estructura del mercado de volatilidad. Y básicamente aquí lo que estamos viendo desde el punto de vista de los vencimientos es que cada vez hay mayor cobertura por parte de los inversionistas. Está aumentando la cobertura y eso lo vemos en el precio o el strike de cierre de los futuros del VIX a agosto de 2019. Evidentemente, la curva que estamos viendo al ser de contango, es decir, al tener precios de liquidación cada vez más altos, lo que muestra es que el inversionista se está cubriendo frente a incrementos en la volatilidad. Incrementos en la volatilidad se traduce evidentemente en un mercado menos direccional. Pero estamos viendo que el riesgo de un desplome, por lo menos desde la estructura de cotización del VIX, pues está muy lejano, ¿no? Porque en la medida que cada vez se protegen a niveles más altos de volatilidad, eso quiere decir que sus carteras cada vez se protegen mucho más. Y eso evita desplomes muy fuertes en los mercados financieros. Pero no descartamos que ese entorno de una curva de contango en el VIX si no se esté introduciendo en un mercado cada vez más volátil. Y eso es lo que se puede apreciar, ¿no? A nivel de la estructura de los futuros. Hemos traído un análisis de la volatilidad histórica en el Dow Jones y si bien ha pasado muchas cosas desde que lo trajimos desde 1920, pues lo cierto es que a nivel de análisis de volatilidad no ha cambiado mucho el comportamiento humano y es que incrementos en la volatilidad pues han traído problemas a los mercados y actualmente y visto desde el punto de vista histórico de la volatilidad, pues estamos en un entorno de crecimiento de volatilidad. Lo que queremos decir con esto es que hay señales en el mercado de volatilidad y en las coberturas de mercado que empiezan a mostrar que más allá de las valoraciones que se hagan, más allá del peso que se dé a la tecnología y de todos esos argumentos que le podamos dar al entorno de sobrevaloración actual, pues si lo vemos históricamente, en todos estos periodos hemos argumentado los excesos de valoración. Todos estos periodos. Y a nivel de un indicador de volatilidad, pues hoy en día estamos en un entorno de alerta que puede traer correcciones al mercado. Entonces, más allá de las justificaciones que le demos a los excesos
actuales, pues un indicador histórico de volatilidad muestra que no importa todo lo que digamos, estamos en un entorno históricamente alto de volatilidad y de riesgo. Sin embargo, y es importante decirlo, hoy en día tener cash o tener el dinero en una cuenta de ahorros, pues es lo peor que usted puede hacer, entendiendo el nivel de inflación en el que nos encontramos, que hace que el poder adquisitivo cada vez sea menor. Con lo cual, lo que estamos viendo es que los inversores deben enfrentar estos entornos de crecimiento, volatilidad y entorno de cotización, porque es la mejor manera de preservar su patrimonio y de generar riqueza en un mercado como el actual. Dicho esto, entremos a estudiar la amplitud de mercado para entender cuál es el espacio y la estructura de cotización que tenemos. Y para ello, lo primero que hemos hecho es traer un análisis de estacionalidad del ciclo presidencial. Y vemos que nos encontramos en la parte media de lo que se conoce como el ciclo presidencial. Y aunque históricamente el promedio de corrección de este entorno es del 17%, recordemos que la estacionalidad está muy asociada con la psicología de los inversores y la psicología de los mercados. Entonces, este tipo de pauta lo que inicialmente plantea es que durante el periodo de preelección, pues a los mercados les va muy bien. ¿Por qué? Porque las encuestas presidenciales mueven mucho mercado y los candidatos prometen un montón, ¿no? Luego, durante ese periodo, primer periodo de elección, pues el mercado empieza a valorar cómo son los primeros 100 días, ¿no? Donde los candidatos se vuelcan a cumplir la mayor cantidad de sus políticas de elección. Sin embargo, ese periodo intermedio se caracteriza por la toma de decisiones no muy amigables, impositivas, restrictivas, acuerdos que el mercado no se esperaba, de tal manera que suele ser un periodo un poco más turbulento visto desde el periodo o desde el ciclo presidencial. Y finalmente los periodos de poselección que suelen ser muy, muy positivos una vez el mercado ha despejado toda la incertidumbre. Ahora, ¿es bueno o es muy malo? ¿Qué tan malo es o qué tan bueno es este ciclo presidencial? Es una pauta con la que uno suele trabajar y para eso está la estadística, evidentemente, pero lo importante que uno ve es que en promedio las caídas fueron del 17% y que en todos los casos representaron una oportunidad de compra, con apreciaciones promedio del 32%. Con lo cual, visto desde el entorno estacional del ciclo presidencial, este mercado es una oportunidad de compra en este 2022, según un ciclo presidencial. Y ahora cuando nos centramos a estudiar la amplitud de mercado, pero desde el punto de vista del Standard & Poor's 500, lo que estamos viendo acá, y a partir de una técnica conocida como la descomposición en ondas de Elliott, es que históricamente ya vivimos una onda expansiva en 1, luego una onda correctiva en 2, luego una onda expansiva en 3, que luego tendría su corrección que se conocería como la crisis de 2011, que daría lugar a la onda correctiva en 4, y actualmente nos encontramos en el movimiento expansivo de onda 5. Y cuando hacemos en ese movimiento expansivo en onda 5, lo que estamos viendo al interior de este es una descomposición igual en una onda 1, una corrección en 2, una onda expansiva en 3, y sería la pandemia, el COVID-19, lo que habría dado lugar a un movimiento de onda correctiva o una figura correctiva en onda 4 tipo megáfono, ¿no? De continuación de mercado. Y a partir de ahí nos encontraríamos en una onda expansiva 5 dentro de un ciclo económico de onda 5. Con lo cual estamos en la última parte, según esta teoría de análisis, de un mercado alcista. Y cuando aumentamos el zoom de esa última parte del mercado alcista, como lo ven acá, que como desde un punto de vista de proyección nos llevaría casi que a los 5.600 puntos según esta técnica de análisis,
Y cuando damos zoom ahí y nos aumentamos la escala temporal, lo que estamos viendo actualmente, y es lo que estamos vigilando nosotros, es que el precio se desenvuelve en una estructura de mínimos crecientes y de máximos crecientes dentro de un canal que evidentemente disminuye la direccionalidad y verticalidad de crecimiento que se tenía pues antes de esto, ¿no? A nivel de indicadores, bueno, pues básicamente esto es un gráfico diario, como pueden ver, y simplemente lo que nosotros estamos vigilando es, uno, que este año tengamos un entorno de máximos, mínimos, máximos, mínimos, y que actualmente estemos preparándonos a nivel de una estructura diaria para rotar aquí arriba, de la parte de este canal, lo cual se puede ver motivado, como todos saben, esta semana empezamos fuertemente con la publicación de resultados trimestrales y habrá que ver qué sectores lo empiezan a hacer muy bien y pueden empezar a tirar del mercado amplio. Desde un punto de vista de indicadores cuantitativos, pues aún tenemos cruces descendentes en términos estocásticos, una tendencia bajista en términos de MACD, y a nivel de un indicador que calculamos institucionalmente, lo que se esperaba que fuese una banda de soporte, pues la hemos perdido en las últimas sesiones y actualmente cotizamos por debajo de esta, con lo cual no es de descartar entonces que ya nos enfrentemos a otro tipo de escenario. Igual, bueno, aquí hablamos de una formación entonces hombro, cabeza, hombro, que como todos saben se caracteriza por ser una estructura de inversión de tendencia. Recordamos que estamos en la parte alta del gráfico, ¿cierto? Acá. Y entonces la pregunta es, aquí arriba, ¿qué podemos tener? O bien para atacar esta zona, o bien para hacer un movimiento correctivo, ¿no? A nivel de movimiento correctivo, y según las señales estadísticas que estamos viendo acá, unas adelantadas como el estocástico, otras un poco más controladas como un indicador MACD, es que podemos estar ante una figura hombro, cabeza, hombro, que desate un movimiento correctivo si se llegase a perder esta zona de resistencia, soporte, soporte y soporte. Este hombro, cabeza, hombro, al perder esta zona de los 4.500 puntos, puede desatar movimientos mucho más verticales hacia los 4.300, 4.350 puntos, lo cual coincidiría con venir a testear antiguas zonas de apoyo, ¿no? Que ha tenido el índice, por ejemplo, en octubre del año pasado. Desde el punto de vista de un análisis de mercado del Nikkei 225, pues es importante destacar que vimos un cambio de sesgo en la estructura histórica, ¿no? Y es que teníamos secuencias históricas de máximos decrecientes en el Nikkei 225 y que luego de apoyarse por acá en el año 2012 y tras la pandemia del COVID-19, podemos decir que se cambia el ciclo y que hoy en día tenemos a nivel del mercado amplio del Nikkei 225 un entorno o un sesgo mucho más alcista. Cuando aumentamos el zoom para evaluar qué estamos viendo en esta zona que fue crucial para cambiar el entorno o el sesgo sobre el Nikkei, lo que estamos viendo es que actualmente cotizamos en una estructura lateral entre los 26.960 y los 30.750 puntos, ¿cierto? Esta estructura lateral pues prácticamente nos acompañó desde el 2021 a la fecha, ¿no? Y si aumentamos un poco más el zoom, pues vemos que a un nivel mucho más intraday, actualmente cotizamos dentro de un triángulo simétrico con mínimos crecientes y máximos decrecientes, ¿correcto? Que de no perderse la zona de apoyo estructural e histórica desde el año 2021 que estábamos analizando previamente, pues puede dar lugar, evidentemente, a un rally que venga a buscar la parte alta de ese canal lateral. Sin embargo, insistimos, nos encontramos en un mercado lateral visto desde el Nikkei 225,
lo que estamos viendo es que si estas señales se acumulan a nivel estadístico como un ataque, casi un cruce alcista a nivel de un estocástico diario y solapamiento de las medias, por ejemplo, en términos de MACD, junto con una superación de los 50 puntos de nuestro indicador institucional, coinciden estas señales estadísticas con un cambio de la estructura para venir a rotar a la parte alta del canal lateral y ver cómo responde el mercado allá arriba. Desde el punto de vista del mercado amplio en el DAX 40, bueno, pues el DAX 40 cotiza igual en una banda lateral en las últimas sesiones, con una zona de resistencia en los 16.330 puntos y una zona de soporte en los 14.800, 15.000 puntos. Ahí el DAX pues actualmente no nos refleja ninguna señal o que se esté incubando un patrón gráfico en el mercado que pueda dar lugar o bien a rotaciones nuevamente a la parte baja del canal o que esté anticipando procesos de fortalecimiento o acumulación para empezar a conquistar máximos históricos. De momento no estamos viendo algo así. Si finalmente nos dirigimos al mercado de bonos, pues aquí es muy importante ver en términos de rentabilidad que veníamos cotizando de forma ordenada entre una estructura de máximos y mínimos decrecientes, ¿correcto? Las cuales coinciden en la zona de máximos con procesos donde el mercado de renta variable no lo ha hecho muy bien, ¿no? Justamente previo a la pandemia del COVID-19 estábamos allá en la parte alta de la estructura, con máximos pues, en la parte media de una regresión o rotación a la media, tras alcanzar máximos significativos. Pero con la pandemia, pues evidentemente caerían los retornos esperados en el bono americano. Y actualmente estamos viendo uno factor muy importante, que lo que había sido una banda de contención que se perforó, en términos de rentabilidad se recuperó, y ojo porque nos hemos vuelto a centrar en ella. Y entonces, a partir de ahí, y entendiendo que estamos volviendo a este entorno histórico de estas bandas, la pregunta es si acá se está formando un mercado que permita rotar a la parte alta de la banda. Que como decimos, este gráfico es de rentabilidad, con lo cual estaríamos hablando que si acá se está formando un patrón de acumulación, tengamos un incremento en el costo de financiación, lo cual no es nada bueno para la renta variable de forma histórica. Cuando aumentamos dicho zoom para evaluar si ahí tenemos algún patrón de acumulación, pues de momento lo que estamos viendo es que a nivel estadístico estamos cambiando de sesgo, como lo pueden ver acá. El mercado se acaba de situar por encima de un cálculo básico como una nube de Ichimoku, y al interior o ese proceso de acomodación en el cambio de sesgo para entrar en un mercado con una indicación estadística alcista, pues se ha dado a través de un patrón gráfico tipo triángulo de continuación, el cual, como ustedes pueden apreciar, tiene cuotas hacia los 2.28%, que inclusive, y no es de descartar, mejor nos traiga a la banda superior en el 2.50, lo cual a nivel estadístico pues empieza a tener fortaleza, por lo menos desde un cálculo como el indicador de MACD, y en términos de nuestro indicador institucional, pues estábamos perdiendo esta secuencia de máximos decrecientes y nos situamos por encima de un entorno de los 50 puntos, lo cual quiere decir que desde el punto de vista del mercado de bonos, pues parece que se están incubando señales que pueden traer un riesgo de cola representativo o un contagio entre los mercados a la renta variable. Y es que el incremento en el costo de la financiación, el incremento en la rentabilidad del bono a 10 años, traiga un efecto de ralentización, por lo menos al Standard & Poor's 500. Dicho esto, discúlpenme, un poco la palabra.
Dicho esto, entonces empecemos a plantearnos cuáles son los entornos de ciclo económico en los cuales nos podemos desenvolver en los próximos días y en los próximos meses, en el 2022, que contienen estos entornos, estos ciclos económicos que les vamos a presentar, contienen un análisis de los riesgos y el incremento de la volatilidad o lo que estamos viendo en términos de volatilidad y rentabilidad en el mercado de bonos. Y aquí, ¿qué podemos decir? Bueno, primero es que nos podemos llegar a encontrar un efecto de reflación. Básicamente, la reflación tiene que ver con crecimiento económico, lo cual no se ve, por lo menos desde las predicciones del PIB que analizamos en la primera parte de este seminario, pero que ese crecimiento económico traiga presiones inflacionistas y que éstas sean producto de ayudas fiscales y monetarias. Con lo cual acá nos coincide, por un lado, que la presión inflacionista que hoy en día estamos viendo, cuando analizábamos cuál ha sido el estímulo histórico que se ha volcado en los mercados, pues nos permite concluir que la presión inflacionista actual, si bien hay problemas de embotellamiento y en la cadena de suministros y demás, y esto trae inflación, pero el gran culpable de la inflación actual pues son los bancos centrales, como lo vimos desde el punto de vista del estímulo. Entonces, en este entorno estamos valorando que la inflación coincide con lo que acabamos de ver, ¿cierto? De que es producto del estímulo monetario, pero ojo porque en la reflación hay crecimiento económico. Y desde el punto de vista de las previsiones de crecimiento económico, vimos que no se espera repuntes de PIB, por lo menos desde un punto de vista interanual, alcistas para el presente año. Sin embargo, de darse ese entorno, y este seminario tiene pues ese espíritu y es, bueno, ¿cuáles son los posibles escenarios en los que nos movemos? ¿Cuáles son las variables económicas que estudiamos? Y a partir de ahí cada uno tiene su ruta de trabajo. Si llegamos a ver crecimiento económico con presión inflacionista y que esta presión inflacionista sea equiparable o la podamos seguir interpretando desde el punto de vista de la ayuda fiscal y monetaria, pues uno hay que buscar como filosofía de inversión activos de alta capitalización en la cabecera, productos high beta, compañías cíclicas, momentum y en un quinto por allá portafolio, compañías de pequeña capitalización, porque estamos hablando de crecimiento económico. ¿Listo? A partir de ahí, esta es la filosofía de inversión y los sectores económicos a explotar en la cabecera, tecnología, seguido industrial, consumo discrecional y finalmente pues sector financiero y energético, si nos llegásemos a enfrentar a un entorno de reflación. Si nos encontramos en un entorno puramente inflacionario, que es aumento generalizado de los precios, tanto de bienes y servicios, entonces, ¿cuál es la filosofía de inversión? Bueno, hay que buscar betas defensivos, crecimiento de alta capitalización, dividendos y compañías defensivas. ¿Listo? Desde el punto de vista de la filosofía de la inversión. ¿Cuáles son los sectores económicos entonces donde deberíamos empezar a buscar y a concentrar nuestro dinero? Utilities, cuidado de la salud, seguido el sector inmobiliario y por último consumo básico y servicios de comunicación. Ahora bien, y si entramos en un entorno de deflación en donde hay contracción de la oferta monetaria que puede provocar una bajada general de los precios, pues cada uno lo evaluará y es función pues, de los analistas y de los inversores, pero si decimos que es la postura que seguimos desde el Centro de Investigación Cuantitativa, si hemos visto que tanto las recompras como el estímulo volcado por los bancos centrales es el que está produciendo o es el que produce crecimiento económico, pues ojo, porque el cambio de sesgo en la política monetaria, contracción de la oferta monetaria, pues evidentemente puede traer una caída, que es lo que esperan los analistas y de la Fed en los precios. Ese es el entorno que más digamos, compartimos nosotros, pero que evidentemente se tendrá que ir actualizando con la información macroeconómica que se empieza a publicar. A partir de ahí, ¿cuál es la filosofía de inversión? Bueno, ojo, concéntrese en dividendos, busque beta defensivo y busque crecimiento.
Y los sectores económicos donde usted debería empezar a colocar su dinero es, por un lado, el sector inmobiliario, por otro lado, los cuidados de la salud, seguido de consumo básico, utilities y consumo discrecional. Dicho esto, y entrando en la última parte de nuestro seminario, vamos a exponer las estrategias de inversión que nosotros estamos implementando y que empezamos a cuidar para empezar a realizar operaciones de compra en el mercado. Y lo primero tiene que ver con un análisis de si debemos comprar. ¿Estamos en un buen momento para comprar valor o para comprar crecimiento? Desde un punto de vista histórico, como lo pueden ver en este gráfico, estos han sido entornos donde el valor ha representado una gran oportunidad de compra, al igual que acá. Y actualmente nos encontramos en una estructura muy similar. Estos modelos, y visto desde otro tipo de cálculos como el KGL, ¿cierto? Pues muestran y han traído un gran retorno y un buen retorno a las carteras comparado con realizar compras en el sector de crecimiento y no en activos de valor o los value stocks. Desde un punto de vista gráfico, pues cuando uno hace un análisis relativo en donde tenemos el Nasdaq 100, índice de crecimiento, considerado de crecimiento, contra el Russell 2000, considerado un índice de value stock, pues vemos que estamos en cuotas como las vistas durante la burbuja.com, en donde previamente lo hicieron muy bien los activos de crecimiento, pero tras alcanzar esas cuotas fueron los value stocks los que lo empezaron a hacer muy bien. Desde ese punto de vista, vemos que a nivel de modelo, por múltiplos, que es esto, estamos en un gran momento para empezar a buscar los value, pero también a un nivel, desde un punto de vista mucho más gráfico y a nivel de un análisis relativo de la cotización, pues también lo estamos viendo, ¿no? Cuando aumentamos el zoom, ¿a qué me refiero? Cuando nos centramos en esta parte de acá para ver si se está dando una estructura que invite una rotación a estos máximos o una estructura que empiece a buscar movimientos correctivos, pues cuando hacemos que estamos viendo. Básicamente vemos que se está atacando muy poco la estructura de resistencia estructural y que actualmente pues tenemos una secuencia de mínimos y máximos crecientes que estaríamos por vigilar si se vuelve en un proceso de rotación para volver a atacar esta parte de excesos donde lo hace muy bien el sector de crecimiento, o si contrario a ello vamos a empezar a ver un movimiento correctivo en donde el sector value alcanza, comparado contra el sector de crecimiento, una apreciación del 13.78% aproximado. Y esa corrección es apenas una corrección a la directriz rápida, ¿no? Porque si lo vemos estructuralmente, esta es la directriz rápida que implicaría que el value lo haga en un 13% mejor que el crecimiento. Sin embargo, la directriz mucho más estructural sería esta, que dio apoyo tras la caída de la burbuja.com, que estaría mucho más lejos, ¿no? Pero vamos a ir trabajando con pautas de corto y mediano plazo por ahora. Entonces, en esas pautas decimos que de romperse esta secuencia de mínimos crecientes, estaríamos esperando apreciaciones de un 13.78% a favor del sector value, y que cuando aumentamos mucho más el zoom en esa directriz de mínimos crecientes y nos trasladamos entonces a un gráfico ya absoluto, pues acá hemos traído el Nasdaq 100, como lo pueden ver, y es que actualmente estamos vigilando si ese solapamiento que estamos viendo contra la directriz de mínimos crecientes en el análisis relativos coincide entonces con una estructura de inversión de tendencia tipo doble techo en el Nasdaq 100,
que es un típico patrón de rotaciones, de inversión. En este caso, al tener secuencia de mínimos crecientes, esperamos que este tipo de patrón nos empiece a entregar secuencias de mínimos decrecientes y máximos decrecientes, con lo cual se configure un mercado bajista que venga a testear nuevamente la antigua zona de soporte. Una zona muy clave entre los 14.150 puntos, 14.500, que anteriormente fue resistencia y ha funcionado como soporte en dos veces, y en donde este patrón de inversión de tendencia tendría su desarrollo esperado, ¿correcto? A nivel estadístico, pues estamos viendo desde un punto de vista semanal que empezamos a rotar en indicadores adelantados como el estocástico y empezamos a tener cruces en indicadores tendenciales como MACD. Estamos por ver si perdemos la cuota de los 50 puntos, que ha sido clave en nuestro indicador institucional, y a partir de ahí confirmamos desde un punto estadístico, pero también de price action, una rotación en el mercado que traiga debilidad al crecimiento, es decir, debilidad, por ejemplo, a un índice como el Nasdaq. En esa medida, nuestra recomendación es utilicen el Nasdaq 100 como el canario en la mina para ver en qué momento el mercado empieza a tener debilidad estructural. Porque, como todos saben, y nombrábamos rápidamente en otro momento de esta exposición, la ponderación del Standard & Poor's 500 sobre la tecnología es casi un 36%, con lo cual ver debilidades en el Nasdaq 100 pues es el canario en la mina o una señal anticipada de que podemos tener problemas en el mercado amplio del S&P 500. Cuando lo miramos desde el punto de vista absoluto en el Russell 2000, pues debemos decir que actualmente ha cotizado desde el año 2018 en una secuencia de máximos decrecientes y mínimos crecientes, ¿correcto? Actualmente se desenvuelve en ese entorno y lo que estaríamos esperando es de cumplirse el análisis relativo y en donde el value lo hace mejor que el crecimiento, es que podamos ver rotaciones a la parte alta de este canal y posterior a ello, pues otras aproximaciones a máximos históricos, ¿no? Otra comprensión o otro concepto, otra estrategia, si se quiere, inversión que estamos analizando nosotros, tiene que ver con una rotación de volatilidad. ¿Y a qué nos referimos? Es en el mercado lo que nosotros estamos viendo es que este incremento del riesgo en el mercado de bonos, riesgo en el sector inmobiliario, riesgo geopolítico, los cambios en la política monetaria y política fiscal por parte de los bancos centrales, pues ha hecho que el inversor esté rotando o se esté yendo a activos con betas muy bajas. Sin embargo, lo que nosotros estamos estudiando y hemos hecho el análisis tanto en el mercado de futuros como en el mercado de opciones es que muy posiblemente hoy en día estemos en una oportunidad para rotar a valores de alta beta. Y entonces aquí, por un lado, cuando miramos la alta beta desde el valor dentro del value y los valores cíclicos, decimos que quizás es un momento para empezar a buscar el sector de reapertura, como los viajes, sector de ocio y experiencias, al igual que el sector energético. Ojo, esto es otro concepto de inversión en donde estamos viendo que la actual aversión al riesgo, donde estamos viendo caídas en el sector de tecnología, junto con la ponderación que hay de la tecnología sobre el Standard & Poor's 500, quizás esté gestando una rotación de volatilidad. Y es que antes buscábamos, y todos estuvimos indexados contra tecnología, contra Google y demás, por el peso que tenían en el Standard & Poor's 500, pero estos son sectores de alta beta, por eso siempre han jalonado el mercado. Ahora, dado todos estos anuncios de riesgo que todos hemos visto últimamente en los bancos centrales, pues el inversor se ha salido de los valores con altas betas y en el último trimestre de 2021 concentró la inversión en betas muy bajas. Sin embargo, este tipo de entorno macroeconómico, junto con el posicionamiento que estamos viendo en el mercado de opciones, plantea una rotación de volatilidad.
y ahí pues pueden ustedes buscar valores de reapertura y energía. Ahora, si lo analizamos desde el punto de vista de betas altas en crecimiento, lo que estamos observando nosotros en el mercado de opciones es que se estaría buscando comercio electrónico, ciberseguridad y biotecnología. Evidentemente, estos son los sectores que más golpeados han estado por la debilidad vista en el Nasdaq 100, con lo cual tendremos que seguir de cerca si no se produce una rotación tan significativa entre value y crecimiento, y entonces a partir de ahí implementar otro concepto como es la rotación de volatilidad. Hemos dejado esta lista de acciones, de 69 acciones, que cumplen con estos criterios que hemos analizado acá y que ustedes encuentran dentro de la plataforma de Active Trades. ¿Sí? Estos valores, pues cada uno tendrá que hacer su ejercicio de stock picking, pero cumplen con esta estrategia de inversión de rotación de volatilidad. Pues bueno, no siendo más, espero que este seminario haya sido de su agrado y de su interés. Y bueno, pues éxito en sus inversiones de este año y hasta una próxima entrega. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por participar. Bueno, aprovecho también para informarles que si desean operar acciones, pueden operar con un apalancamiento de 1 a 1. No cobramos ninguna comisión ni swap. Y también, si les interesa, pueden operar con la plataforma de Active Trader, ya que ahora hicimos la integración de TradingView en la plataforma. Si tienen alguna consulta o desean abrir una cuenta real o cuenta demo, por favor no deben contactarnos por medio del chat en vivo, o también nos pueden escribir al email SpanishDesk@activetrades.com. Muchas gracias a todos por atender y les deseamos una feliz semana. Hasta luego.